15 de marzo de 1957, 2:34 de la madrugada. Un hombre vestido con un traje sencillo, sombrero fedora bajado sobre los ojos, entró en el Pete's Diner en la calle 145. No le dijo una palabra al camarero, solo señaló el café en el menú y se sentó en el último taburete, de espaldas a la pared, mirando hacia la puerta. El camarero, un joven puertorriqueño llamado Carlos, le trajo el café. El hombre asintió con la cabeza en agradecimiento, pero permaneció en silencio. 10 minutos después, entraron 3 hombres. Tenían ese aire característico de problemas, chaquetas de cuero, cigarrillos colgando de los labios, risas demasiado altas para esa hora de la madrugada. Eran parte de la banda de Eddie Navaja Torrino, un teniente menor de la familia genovese que estaba intentando hacerse un nombre en Harlem. El líder del trío era un tipo llamado Paulie Dedos Marconi. Se sentaron en la barra, pidieron café y empezaron a hablar alto sobre un trabajo que habían hecho esa misma noche, cobrando protección a un dueño de lavandería que se negaba a pagar. «Le rompimos los dedos al viejo», dijo Paulie, riendo. «Ahora va a pagar el doble. Así se hacen los negocios en Harlem». El hombre del traje sencillo en el rincón siguió tomando su café en silencio. Sus ojos nunca dejaron de observar a los 3 mafiosos, pero no se movió. No reaccionó. Carlos, el camarero, sintió la tensión en el aire. Conocía a esos hombres. Venían todas las semanas a cobrarle dinero a su jefe. Pero había algo en el hombre silencioso del rincón que lo ponía nervioso. Algo en la forma en que se sentaba, perfectamente inmóvil, como un depredador observando a su presa. Paulie notó que el hombre silencioso lo miraba. «Oye tú», gritó. «¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algo que decir?» El hombre no respondió. Solo tomó otro sorbo de café. Paulie se levantó, irritado. «Te estoy hablando, amigo. ¿Estás sordo?» El hombre depositó su taza de café delicadamente sobre la barra. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Aún no había pronunciado una sola palabra. Paulie caminó hasta la mesa del hombre, seguido por sus 2 compañeros. «¿Sabes quién soy? Trabajo para Eddie Torrino. ¿Has oído hablar de él?» Todo el mundo en Harlem conoce a Eddie Torrino. El hombre finalmente miró directamente a Paulie. Sus ojos eran fríos, calculadores, pero permaneció en silencio. Ese silencio enfureció aún más a Paulie. «¿Te crees duro? ¿Crees que puedes mirarme fijamente y no decir nada?» Paulie agarró el cuello del traje del hombre. Gran error. En un movimiento tan rápido que nadie vio venir, el hombre tomó la muñeca de Paulie y la torció de una forma que hizo que Paulie cayera de rodillas, gritando de dolor. Los otros 2 mafiosos dieron un paso adelante, pero se detuvieron al ver la expresión en el rostro del hombre. No era ira, no era miedo. Era algo mucho más aterrador. Era control absoluto. El hombre soltó a Paulie y volvió a sentarse, aún sin decir una palabra. Paulie, masajeándose la muñeca lastimada, retrocedió. Sus 2 amigos lo ayudaron a levantarse. «Vas a pagar por esto», gruñó Paulie. «Nadie me pone una mano encima. Nadie. Vamos a averiguar quién eres. Y cuando lo sepamos, eres hombre muerto». Los 3 salieron del restaurante, todavía lanzando amenazas. El hombre terminó su café con calma, dejó un billete de $5 sobre la barra y se marchó sin decirle una sola palabra a Carlos. Carlos se quedó allí, temblando. Sabía que acababa de presenciar algo que podría tener consecuencias terribles. Al día siguiente, Paulie estaba en la oficina de Eddie Torrino, arriba de una tienda de puros en la calle 138. Eddie era un hombre grande, 120 kilos de músculos y ambición. Llevaba 2 años intentando tomar el control de Harlem, pero había un obstáculo constante en su camino: Bumpy Johnson. Pero Eddie creía que era más listo que Bumpy. Estaba construyendo su propia red de extorsión, pieza por pieza, negocio por negocio. «Jefe», dijo Paulie, todavía masajeándose la muñeca, «tuvimos un problema anoche en el Pete's Diner. Un tipo me faltó al respeto. Me agarró delante de los chicos». Eddie levantó la vista de sus libros contables. «¿Quién?» «No lo sé», dijo Paulie, «pero lo voy a averiguar». Era negro, unos 40 y tantos años, traje sencillo, no dijo una palabra en toda la noche. Solo me miraba fijamente. Eddie frunció el ceño. «¿Un tipo que no habla? Interesante. Averigua quién es. Si está operando en Harlem, necesito saberlo. Y cuando lo descubras, tráelo aquí. Le voy a enseñar a ese tipo a respetar a la familia genovese».
Pauli pasó los siguientes 3 días haciendo preguntas. Habló con informantes, dueños de tiendas, taxistas, cualquiera que pudiera haber visto al hombre silencioso. Y entonces, en la noche del tercer día, recibió una llamada de uno de los matones callejeros de Eddie. «Sé quién es ese tipo», dijo la voz nerviosa al teléfono. «¿Quién?», preguntó Pauli. «Mejor que te sientes para oír esto». Era Bumpy Johnson. Pauli dejó caer el teléfono. Se le secó la boca. Se le revolvió el estómago. Bumpy Johnson. El hombre que controlaba Harlem con puño de hierro. El hombre que había derrotado a Dutch Schultz, que había resistido a la mafia italiana durante décadas, que tenía a políticos, jueces y policías en el bolsillo. El hombre que Eddie Torrino había estado intentando evitar mientras construía su pequeño imperio de extorsión. Y Pauli lo había tocado. Lo había amenazado. Le había prometido matarlo. Pauli corrió a la oficina de Eddie y se lo contó todo. Eddie palideció. «¿Tocaste a Bumpy Johnson? ¿Amenazaste a Bumpy Johnson?» Pauli asintió, incapaz de hablar. Eddie golpeó la mesa. «Eres un idiota completo. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Nos has puesto una diana en la espalda. Bumpy Johnson no perdona. Bumpy Johnson no olvida. Tenemos que hacer algo, jefe», dijo Pauli, desesperado. «Tenemos que protegernos». Eddie pensó durante un largo rato. Luego tomó el teléfono. Llamó a Frank Costello, el jefe de la familia genovese en Manhattan. «Necesitamos ayuda», explicó Eddie lo que había pasado. Costello suspiró al otro lado de la línea. «Eres más estúpido de lo que pensaba, Eddie, pero trabajas para nosotros, así que te voy a ayudar. Voy a enviar 20 hombres a Harlem. Le vamos a demostrar a Bumpy Johnson que la familia genovese no le tiene miedo». En los 3 días siguientes, 20 soldados de la familia genovese llegaron a Harlem. Se posicionaron en lugares estratégicos. En la tienda de puros de Eddie, en el Pete's Diner, en las esquinas donde Eddie hacía sus negocios. Iban armados con pistolas, subametralladoras Thompson, incluso una escopeta. Eddie creía que estaba preparado. Creía que tenía suficiente fuerza para resistir cualquier represalia de Bumpy Johnson. Se equivocaba. Bumpy Johnson no respondió con violencia. Respondió con silencio. Durante toda una semana, no pasó nada. Eddie y sus hombres esperaron, vigilaron, pero Bumpy no apareció, no envió mensajeros, no hizo amenazas. El silencio era ensordecedor. Y entonces, lentamente, las cosas empezaron a desmoronarse. Primero, los proveedores de Eddie dejaron de entregar. El distribuidor de bebidas que suministraba alcohol para las operaciones de juego de Eddie canceló su contrato, sin explicación. Luego, los políticos a los que Eddie había sobornado dejaron de devolverle las llamadas. Un juez que estaba en el bolsillo de Eddie de repente lo citó para declarar en una investigación sobre extorsión. Las licencias comerciales de los negocios de fachada de Eddie fueron suspendidas por violaciones de salud y seguridad, que nunca habían existido antes. Los policías a los que Eddie pagaba para que hicieran la vista gorda empezaron a hacer redadas en sus operaciones de juego. 3 de sus principales matones fueron arrestados por posesión ilegal de armas. Los clientes a los que Eddie extorsionaba empezaron a negarse a pagar. Cuando Pauli fue a cobrar protección a una lavandería, el dueño le dijo con calma: «Ya tengo protección. Bumpy Johnson se está ocupando de mí ahora». Y luego llegó el golpe final. Frank Costello llamó a Eddie. «Eddie», dijo Costello con voz fría, «hoy recibí una visita interesante. Bumpy Johnson vino a mi oficina». Eddie tragó saliva. «¿Qué dijo?» «No dijo nada», respondió Costello. «Solo se sentó frente a mí durante 5 minutos, mirándome. Luego se levantó y se fue». Pero el mensaje estaba claro. «¿Qué mensaje?», preguntó Eddie, aunque ya sabía la respuesta. «Que tú eres un problema, y que si yo no resuelvo el problema, él lo resolverá por mí. Así que esto es lo que va a pasar, Eddie. Vas a salir de Harlem. Hoy. Vas a abandonar todas tus operaciones. Vas a dejar en paz el territorio de Bumpy. ¿Y si no lo hago? Entonces estás por tu cuenta. La familia no te va a proteger. Y conociendo a Bumpy Johnson, no durarás una semana». Costello colgó. Eddie miró a su alrededor en su oficina. Todos sus planes. Todos sus esfuerzos por construir poder en Harlem. Todo arruinado porque Pauli había tocado al hombre equivocado. Esa noche, Eddie Torrino hizo las maletas y se marchó de Harlem. Lo trasladaron a operaciones en Nueva Jersey, una humillación total. A Pauli lo enviaron a Boston,
lo suficientemente lejos como para no volver a cruzarse con Bumpy Johnson. Los 20 soldados que Costello había enviado regresaron a Manhattan sin disparar un solo tiro. ¿Y Bumpy Johnson? Nunca hizo una amenaza directa. Nunca envió matones. Nunca contraatacó con violencia. Simplemente utilizó su red de influencia para desmantelar la operación de Eddie pieza por pieza. Y cuando todo terminó, regresó al Pete's Diner exactamente una semana después del enfrentamiento inicial. Se sentó en el mismo taburete. Pidió el mismo café. Carlos, el camarero, se lo sirvió con manos temblorosas. «Señor Johnson», susurró Carlos, «no sabía que era usted aquella noche. Lo juro». Bumpy finalmente habló. Su voz era baja, calmada. «Eres un buen chico, Carlos. Trabajas duro. Cuidas de tu familia. Respeto eso. Si alguien viene aquí e intenta cobrarte protección a ti o a tu jefe, avísame». «Sí, señor Johnson». «Gracias, señor Johnson». Bumpy terminó su café, dejó un billete de $20 en la barra y se levantó para irse. Pero antes de marcharse, se volvió y miró a Carlos una última vez. «Y Carlos», dijo Bumpy con una leve sonrisa. «A veces, el silencio dice más que 1000 palabras». Bumpy salió del restaurante y Carlos se quedó allí sosteniendo el billete de $20, dándose cuenta de que acababa de presenciar una lección sobre el poder verdadero. La noticia de lo que le pasó a Eddie Torrino se extendió por el submundo de Nueva York como un incendio. La historia se contó y se volvió a contar. Cómo Bumpy Johnson fue faltado al respeto, no dijo una palabra y luego destruyó toda la operación de un hombre sin disparar un solo tiro. La lección era clara. En Harlem, no necesitabas gritar para tener poder. No necesitabas hacer amenazas. Solo necesitabas tener el tipo de influencia que Bumpy Johnson había construido durante décadas. Años después, Carlos todavía contaba la historia a los clientes en el Pete's Diner. Decía, «Yo vi a Bumpy Johnson ser provocado por 3 mafiosos italianos. ¿Y saben qué hizo? Nada. No dijo una palabra. Pero en una semana, esos hombres desaparecieron de Harlem y nunca volvieron. Porque el poder verdadero no necesita ser anunciado. El poder verdadero simplemente es». ¿Y Bumpy Johnson? Vivió 11 años más después de aquel incidente. Murió en 1968, no por una bala, sino de un ataque al corazón. Pero la historia del hombre silencioso que destruyó toda una operación sin decir una palabra se convirtió en una de las leyendas más famosas de Harlem, porque al final, Bumpy Johnson demostró que el arma más peligrosa no es una pistola. Es la paciencia. Es la estrategia. Es saber cuándo hablar. Y más importante aún, saber cuándo el silencio dice todo lo que necesita decirse.